Bueno, retomando la idea que estaba diciendo anteriormente, era que en el libro se muestra, dentro del capítulo 11 al 15, se muestra un desarrollo de Dorian en su personalidad, porque cuando sucede el suicidio de Sibby, él muestra remordimiento, él muestra miedo, él muestra como culpa acerca de lo que hizo o lo que ocasionó, mientras que con la muerte, el asesinato de Basil, él al otro mismo dice que se levanta tranquilo, que no tiene remordimientos, No siente culpa. no siente nada de culpa, y eso se muestra un desarrollo dentro de esos capítulos. Ahí Claro. ya, ahí ya trasciende a llamar al amigo. Al científico para que cubra las Químico, propias, químico, ajá, para que cubra sus crímenes. Esto, bueno, conectándolo con la película, también podemos verlo desde la parte en la que cuando Louis se convierte en vampiro y se rehúsa a beber sangre humana porque siente que eso no lo conecta con, o sea, eso lo desprende de su humanidad. De la poca que le queda. Claro, porque es que él se convierte y él se rehúsa a creer que se va a convertir en un monstruo asesino, así como ve reflejado al Lestat. Claro, entonces él se rehúsa a desprenderse de su parte humana y por eso se aferra a no matar a humanos, o sea, a beber pura sangre de animal, así, o sea, incluso cuando Lestat lo obliga, él prefiere seguir sus propios Ideales, ideales, sus propios Convicciones. principios, ajá, y nada más alimentarse con tal de no hacer daño y de no desprender esa parte que creo yo que es a la que quiere aferrarse, que es su parte humana, su bondad aún interior. Pero él pierde la humanidad a la hora de que llega Claudia al final y le pide como su, entre comillas, madre adoptiva. Claro, Sí. pero es que yo siento que Claudia vendría a ser un personaje aquí puramente de manipulación, porque vemos que, o sea, cuando Louis convirtió a Claudia, Pues lo es hizo que en un acto desde de- antes, o sea, sí, perdón. O sea, cuando Louis convirtió a Claudia, lo hizo como por acabar su sufrimiento, porque vio que estaba al lado de su madre muerta y posiblemente estaba infectada ella misma. Pero no lo hizo él, lo hizo Lestat. O sea, porque No. Lestat lo chantajeó. No, Pues pero como habla de tal, cuando la transformó. cuando la transformó. No, cuando porque es que la se alimentó mordió. de ella. Sí, cuando se alimentó de ella. Y ya pues luego Lestat fue que le llevó el regalo a Louis a donde se estaban quedando, porque estaban quedando en un hotel, si no estoy mal. Pero es que él le llevó ese regalo para que no se fuera. Claro, lo hizo Exacto, como ahí un acto fue de manipulación. manipulación. Y ya luego pues el personaje de Claudia, sí, que se llamaba, también es un personaje manipulador, tanto manipuló a Lestat como manipuló a Louis durante toda la película. Y ya luego un punto fue también como lo dijo Paula, que fue cuando Claudia le pidió al papá de Luis que convirtiera a la muchacha para que se volviera la compañera, ya que pues estaba celosa del otro vampiro, que en ese momento se me escapa. Armand, claro. Armand. Y porque ella veía ese ejemplo, ¿no? Ella vio que desde el principio el compañero de Louis fue Lestat. Claro, y entonces yo siento que Louis también lo hizo, o sea, empezó a ver sangre humana y empezó como a dejar atrás Humanidad. su parte humana por darle un buen ejemplo a Claudia, para que Claudia supiera cómo convertirse en un buen vampiro. No, y Al tanto menos esa eso, y inferencia. también como aprender, porque por ejemplo en la película Louis trata como de saber qué es lo que es ser un vampiro y le pregunta a Lestat, pero pues Lestat como tal tampoco sabía, Pero no al sabía final Él nada. aprendió de la pura Sí, experiencia. entonces ya luego fue cuando se viaja al viejo mundo, como tratando con Claudia, tratando de buscar otros vampiros que le den respuestas, que es cuando ya finalmente encuentran que se encuentra con los otros dos vampiros, con Armand, y pues eso también podría tener alguna relación con el libro de Dorian Gray, el retrato de Dorian Gray, con el libro que le regala Lord Henry, perdón. Lord Henry a Dorian. Entonces que Dorian ya como que trata de reflejar, pues se refleja en el personaje principal, también hace como una especie de búsqueda. Sí, esa búsqueda de conocimiento que tiene, creo que es capítulo 11, 12. Capítulo 11, entre el 11 y el 12 se Que desarrolla la entonces idea. Dorian empieza como a buscar, y se interesa en varias cosas, tanto culturales, vestidos, música, joyería, si recuerdo bien. De conocimiento, Sí, como en tal. general. Lo mismo, Y lo mismo pasa con Louis, Louis. que trata de buscar como que qué es lo que es ser un vampiro y trata de buscar todo ese tipo de cosas, que ya luego aprende las leyes de los vampiros que pues conllevan a... Pero eso también era por influencia de Claudia, porque Claudia cuando estaba en Sí, el barco, Claudia también cuando estaba en el barco le también... decía que quería averiguar sobre su Sí. especie. Su especie, decía se ella. obsesionó con averiguar obsesionó su con su sobre especie. su especie. Como por, no sé, digamos, pasar a otro tema. ¿Hay algún punto de referencia específico? Porque, a ver, sabemos que en el libro, el punto ya donde sabemos que
Dorian varió fue cuando mata a Basil. Basil. Ahora sí, que la mañana siguiente dice, ya no tengo remordimiento, ya me vale todo. Hay un punto en la película que pase lo mismo con Luis. Sí, Claro, sí, claro, cuando en dos muere, momentos. por ejemplo, un momento bastante notorio, en mi opinión, es cuando muere Claudia y la señora, La acompañante. La que compañera hicieron de nada Claudia, más sí. para Claudia. porque ahí él se pierde completamente y él busca venganza. Porque si ven que, o sea, él fue, buscó, los quemó a los vampiros, los mató a todos y de últimas, si no fuera porque lo salvó Arma. él muere, pero muere por su venganza y en ese momento él quedó ya de una vez cegado, quedó una vez ya perdido completamente. Sí, porque él en el principio de la película, él dice, yo, o sea, como le dice al periodista, que él tenía la intención era de alimentarse de él, pero que no lo hizo. O sea, nunca explicó una razón de por qué no lo hizo, pero él tenía esa intención y él siempre ha dicho que se ha venido alimentando así de que persona que se encuentra, persona de la Sí, cual al se final, alimenta. sí, exacto. Que personas que se le atravesaran el camino. Otra cosa que, por ejemplo, me parece interesante que podríamos también tratar es el hecho como de que ambos personajes principales querían como ser homenajeados. La vanidad. La La vanidad vanidad. de los Narcisismo personajes. que tenía. Exacto. Ambos eran Porque es que, narcisistas. por ejemplo, el hecho de la entrevista que se le hizo al vampiro, él deseó que se le hiciera la entrevista. Él dijo como que lo estaba buscando para que me entrevistara y que hiciera esto y bla, bla, bla. Eso, Yo no eso sé. pasa justo en el inicio de la película. Pues Y no sé. también, o sea, como para que contara su historia. Y en el final también dijo como que puede hacer lo que quiera con esa historia, puede publicarlo, pero eso también es un tema de narcisismo. Y Yo no él- lo siento tan vanidoso, o sea, el hecho de la entrevista no lo siento como representativamente de la vanidad. ¿O sí? Es que la yo verdad siento, no- la película creo que toca el tema del narcisismo, pero mucho menos explícita que el libro. Que el Ah, libro. sí, El claro. libro es muchísimo más, se nota que Dorian es muchísimo más narcisista y se nota. O sea, Mientras lo que en la expresa. película Pero se ve Dorian era narcisista hasta que llegó, no era narcisista, perdón, corrijo, Claro, hasta hasta que que llegó llegó Lord Henry, Lord porque Henry. Lord Henry lo primero que le hizo, hasta que llegó Basil. Porque Basil. Basil Basil fue el primero fue- que admiró su belleza. y el que sin lo quiso embargo, retratar y Lord él quiso Henry hacer como todo ese que tipo de lo cosas. influenció fue en decir que En la darse belleza cuenta. lo era todo, eso fue lo que él le En metió en la darle- cabeza. No, y Sí. claro, y ahí está lo del tema de la juventud, O sea, yo digo, perdón, que es otro tema. Ah, perdón. bueno, tranquilo. O sea, yo digo, Basil le reconoce la belleza. Lord Henry le dijo que la belleza sirve para todas las cosas. Para Sí, esto, como para influencia a Y ambos. que se puede llegar a acabar, que entonces es cuando se obsesiona Dorian con el tema de la juventud, porque Lord Henry le dice como que aprovecha que ahora estás joven y bla bla bla, porque ya luego te vas a volver viejo, Eso feo, fue fácil etcétera. para poder hacer todo. para Entonces ahí está el tema de como de la obsesión con la juventud, con mantenerse bello, que pues también está reflejado en la película, que cuando también el Stat le dice como que En ahora la que es película siempre se joven. refleja de una forma mucho más indirecta. Mucho más. Ajá, Sí, porque ejemplo, de en por, la sí, parte- de por sí los vampiros ya son inmortales y se sabe Entonces- que van a ser bellos siempre. Sí, como que siempre tiene como que su especie superior. Creo que en la película en algunos casos se decía, pues por eso es inmortal y demás. Y creo que también se refleja la vanidad en la película cuando Stark está medio muerto en la casa así abandonado. Claro. Que dice sí. que incluso lo tenía cuando estaba joven, bueno, vivo, lo tenía a Luis aquí, o sea, por decir, En la palma de su ejemplificarlo, mano. por ser bello. Sí, ¿sí? que, era, Pero que no has una perdido escena la belleza, algo así es que le dice. Sí, dentro del 11 al 15, no me acuerdo bien capítulo, pero hay una parte en la que Basil le reclama a Dorian porque todas las personas, todos los jóvenes que se le acercan a él se suicidan o deciden alejarse. Y Pero Dorian eso- dice que no es culpa de él, que él es el que conoce toda la verdad, que él sabe que son unos hipócritas. Sí, ese personalidad egocéntrica que tiene. Luis. en esa parte. Ay, perdón. Perdona, No te preocupes. disculpa César, pero es que ya ahí te desprendes con lo que es belleza, porque él no se enoja con Basil por belleza. Que de pronto Basil le dice que no le cree nada de los rumores, que porque no se le ve en su cuerpo, que porque su cara refleja pureza, bondad, inocencia. Entonces, que por qué, pero no va tan encaminado. O sea, ahí sí que te Como que me saliste. desprende del tema. Sí, Ahí no, es pero se puede hacer una Sin relación. embargo, se entiende, puede se hacer, sí, entiende. claro. El narcisismo, bueno, la personalidad egocéntrica que quizás tenía Dorian, que refleja en esas palabras, esas frases. Bueno, pues ya en esa parte, es como, o sea, ahí es donde lo que dijo César reitera, o sea, podemos volver a reiterar en que empezó a manipular, por ejemplo. Dorian empezó a manipularse tanto a las demás personas porque ya sabía cosas de esas personas. Entonces utilizaba, eso era como algo de favor de él, de poder hacer lo que se le viniera en gana. Como vemos con su amigo el químico, empezó a manipularlo y que si no le colaboraba en eso, que empezaba
a revelar sacarlo. secretos. A revelar todos sus secretos. Entonces claro. Dorian se volvió como un Lord Henry para otras personas. Sí, Pues Más se o podría menos sí, decir que- porque al principio de la película se afirma que todas las personas de las que se rodeaba Lord Henry terminaban siendo corrompidas. Y pues en el caso de Dorian al final Basil pasó le lo mismo reclama y Basil eso. le reclama por eso. Sino que pues en este caso podemos ver, como dijo Estefanía, que el reclamo de Basil va encaminado hacia que a Dorian no se le nota la maldad, porque normalmente Basil hace la comparación y dice que a una persona mala se le va a ver en su reflejo que es mala. En cambio a Dorian no se le ve esa maldad reflejada. Y por eso le dice que si él le dice que es mentira, le va a creer porque no se le nota, así como decía Y de Estefanía. ahí pasamos a que le muestra el cuadro. Sí. Pero Y eso le fue, muestra su eso fue alma. un acto me parece que fue un acto de enojo de Dorian. Sin embargo, no, la verdad, en cuanto a eso no hay relación con la película. Pero es como sobre ese capítulo, que fue un acto de enojo de Dorian solo como por querer respuestas y solo por eso le mostró como su alma, porque de hecho así lo que quería era ver su alma, entonces él decía que solo Dios podía hacer eso y ahí empezó como una discusión. Yo siento que no fue más que todo como, bueno, no sabría si es rabia, pero no sé si han sentido como ese sentimiento de que alguien les lleva a la contraria y está totalmente convencido de eso. Siento que Dorian sintió el estrés o la impotencia de decirle, pero no crea eso, o sea, no, yo no soy quien usted cree. Hasta tal punto en que le dio tanta rabia que dijo, vamos y le muestro lo que nunca quiso, va y le muestra el cuadro y en ese momento sintió, pues Claro está que solo se lo mostró a Basil. por eso. Pero, ahí sintió que tuvo o que sea, matarlo. sí podríamos relacionar esa parte con la película. Por ejemplo, cuando Louis y Claudia encuentran a los vampiros de París y ya entonces están dispuestos como a unirse a ellos. Bueno, en el caso de Louis, está dispuesto a unirse a Armand con tal de que él lee las respuestas que tanto necesita. Entonces ahí es cuando Claudia empieza a creer que pues va a tener un compañero nuevo. Y podríamos relacionarlo así, con eso. En el caso de Dorian buscando por fin poder contarle su verdad a Basil y Basil buscando respuestas y Louis buscando las respuestas en este caso con Armand. Pero lo que no se puede relacionar es el detonante que fue el asesinato de Basil. Sí, Ah, claro, pues no. claro, Tú- eso de no pronto tiene tú lo nada de relacionas relación. así, pero yo la verdad no encuentro, digamos, relación entre esas escenas, entre esas Sí, claro. historias. Pues sí. Pues, O sea, bueno, eso ya es algo como muy Bueno, y personal. Muy ya personal. perdón, como Esa que parte volver como- a retroceder un poquito, que se me olvidó decir esto, con lo del tema de la juventud que estaba diciendo, porque por ejemplo ya, pues ya al final de la película, cuando el entrevistador le dice a Luis que lo convierta, que desea tener las habilidades que él tiene, que desea mantenerse joven. A eso también se puede hacer como una relación con Dorian, como la necesidad y como ese deseo de permanecer joven, permanecer bello, permanecer reluciente, digamos, en ese sentido, que es algo que también le pasa al entrevistador, que es un detonante para que Louis se vaya de ahí enfurecido y pues ya pues pase ya al final de Al la película. final aparezca el Stat y cumpla lo que Aunque supuestamente sí el es de la entrevistador juventud deseaba. porque sí, o sea, es cierto, me pasa lo que el profesor decía porque sí, las películas recalcan mucho como en la belleza, en la apariencia de cómo se ve uno, ya sea en Dorian cuando hizo como su pacto para que su alma estuviese reflejada en el cuadro y en los vampiros, aunque no tanto en Louis, sino en Lestat, porque Lestat también era un personaje que al final, tanto en el inicio como al final, se enojaba mucho por su apariencia, ya sea después de que salió el lago, porque estaba muy enojado por cómo se veía, por lo poquito que se estaba recuperando, y al final porque, o sea, no sé textualmente cómo comentárselos, pero él dice algo como, ya no sé cómo era yo antes, me sigo viendo igual, o sea, le hace como una pregunta hacia Louis, por así Claro. decirlo, de que ya no se ve tan bello como se veía antes, que quisiera ser el vampiro que era antes. Añora, algo así, añora la Sí, sí, belleza y lo que era en su juventud, sí. Entonces como que ambas obras idolatran mucho lo que es la apariencia. Sí, es que como lo recalcamos al principio, que en el contexto cultural la belleza denotaba poder. Sí, ahí Entonces- sería lo perfecto. Ahí Pero estaría no creo que sea perfectamente. época, actualmente pasa lo mismo. Sí, pero No, pero si nos actualmente remontamos estamos- en una época pues actual ya sería Claro. una Sí, conversación No, muchísimo y más los extensa. prejuicios eran mucho más marcados en las Sí, épocas exacto. pasadas. Entonces Mucho más. usted veía una persona bien arreglada, hermosa y de una vez lo relacionaba con una clase alta. Entonces, pues, Actualmente ahora- también pasa. Actualmente también pasa. Sí, claro, pero no es Pero tan, ya no no es está tan la marcado, no es medida. tan marcado porque pues hay diferentes estilos y ya las personas no se las juzga por eso. Como No, No de se hecho, trata, le no juzga. se se busca. intenta. Intenta no Se juzgar. busca, De no, hecho, claro, como sí se le antes. juzga, porque tú ves a alguien mal vestido, disculpen,
y tú dices, no, es de una clase muy baja. Sí, Y si es de inconscientemente. clase alta, lo criticas por cómo se viste. Intenta O aparentar. sea, No, pero que alguien pues, es clase dices, alta. o sea, tú dices como, uy, para ser de clase alta con ese traje. O Sí, con pero ese bueno, vestido. ya hacer una Pero, pues, sí, ya comparación. sería una Sí, claro, porque nos conversación distinta, estaríamos la No, verdad. pero saliendo de podemos la cortar y comparación seguir de hablando. las épocas. Ya sí. acabó el tiempo ya. No, Ya, pero, podemos- bueno. ya No, nos pero salimos mucho de el No, tema. guiño de la homosexualidad, el guiño de la homosexualidad. ay, bueno, ya a ver, ¿qué ¿Quién sabe? tienen que hacer que existe la homosexualidad? Paz, corte. Lo